Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco y lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron. Y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron. Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción. Y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos.
Hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Sí, sobre todo dos aspectos son controvertidos. Punto de discordia número 1. El carácter universal de los derechos humanos. El argumento, la idea de los derechos humanos procede de Occidente y por lo tanto no puede trasladarse automáticamente a otras culturas. Es verdad, el origen y la extensión de la idea de los derechos humanos están unidos al desarrollo cultural y las tradiciones. Pero también es cierto que ningún ser humano desea ser torturado o discriminado a causa del color de su piel o su religión. Toda persona aspira a poder expresar su opinión libremente, sin miedo a ser perseguido. Todo ser humano desea vivir una vida digna bajo un techo y sin sufrir hambre ni sed. Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los derechos humanos. Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos. Punto de discordia número 2. Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales, porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. La responsabilidad principal recae en los gobiernos. Estos no pueden perpetrar ninguna violación de los derechos humanos. Deben protegerlos de los ataques de terceros y tienen que crear las condiciones para su absoluto cumplimiento. El órgano central de la ONU es el Consejo de Derechos Humanos, formado por 47 estados con sede en Ginebra. El Consejo de Derechos Humanos revisa regularmente la situación de los mismos en los estados miembros. Asimismo, puede enviar expertos independientes a países específicos. Pero existe un problema. En este órgano participan muchos estados que en la práctica no protegen los derechos humanos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se ocupa especialmente de la protección de los derechos humanos en guerras y conflictos armados. Sus esfuerzos se dirigen, por ejemplo, a luchar contra el reclutamiento de menores como soldados. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coordina todas las labores relativas a este respecto y dispone de varias oficinas locales que pueden enviar a expertos en derechos humanos a las misiones de paz de la ONU. La Corte Penal Internacional de La Haya. Por primera vez existe desde 1998 una instancia que puede investigar y condenar violaciones especialmente graves de los derechos humanos, como son el genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Sus alcances todavía son limitados a causa de la falta de apoyo de importantes naciones como los Estados Unidos de América o China. Sin embargo, este es un importante paso ya que los criminales de guerra ya no pueden estar seguros de permanecer impunes. Además de las instituciones internacionales de la ONU, existen otros organismos y acuerdos en materia de derechos humanos a niveles regionales. El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil asume un papel especialmente importante. Las organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se encargan de vigilar en todo el mundo el respeto de los derechos humanos y de llamar la atención sobre violaciones a los mismos.
Mediante su presencia en la opinión pública, ejercen presión sobre los gobiernos. Asimismo, participan en el desarrollo de las bases jurídicas. También cabe destacar la importancia de los Institutos Nacionales de Derechos Humanos, instituciones independientes que asumen un rol esencial en cuestión de vigilancia de derechos humanos. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16.000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1.000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte.